Buenos días, en nombre de la Facultad Regional Tucumán, de la Universidad Tecnológica Nacional, le damos la bienvenida a todos ustedes, a los asistentes en esta segunda jornada, en la cual la verdad que desde la organización estamos muy felices por la participación y por el reconocimiento a todos los trabajos que se estuvo presentando. Les recuerdo que esta jornada que tienen como objetivo la exposición de reflexiones ante los nuevos desafíos que se presentan para la educación y particularmente para la educación científica tecnológica en estos tiempos disruptivos de la pandemia. Es un gusto en esta jornada contar con la presencia del doctor Claudio Rama de la Universidad de la Empresa de Uruguay, a la cual invitamos al magíster ingeniero Enrique Galíndez a que le dé la bienvenida a nuestro distinguido disertante. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todo el público que nos acompaña en esta nueva jornada de IPECI. Hoy tengo el gusto de presentar al conferencista, doctor Claudio Rama, a quien quiero darle la bienvenida y expresarle nuestro más profundo agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación para impartir esta conferencia, que él ha titulado El nuevo escenario de la deserción universitaria en el contexto de la educación de emergencia con componentes a distancia. Tema que sin duda se encuadra en la temática de estas jornadas y se ajusta al momento que nos toca vivir en medio de la pandemia. Voy a tomarme unos minutos para hacer una muy breve presentación del currículum del doctor Rama. El doctor Claudio Rama es un especialista en políticas de gestión de la universidad. Ha concluido estudios de economista, especialista en marketing, especialista en educación a distancia, máster en gerencia educativa, doctor en educación, doctor en derecho, y como si esto fuera poco, les cuento que también posee 4 postdoctorados. Es investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad de la Empresa de Uruguay, donde dirige el Centro de Estudios sobre Educación Superior. Es director del Doctorado de Educación Superior Universitaria de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Austral de Argentina. Es asesor de la Universidad Católica de Salta de Argentina y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Es además director del Observatorio de la Educación Virtual de América Latina. Cabe destacar que el doctor Rama fue, entre otras tantas cosas, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Fue rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa de Uruguay. A su vez, fue director del Instituto Nacional del Libro, director del Sistema Nacional de Televisión y vicepresidente del Sistema Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculos del Uruguay. También ha sido consultor, asesor y profesor de diversas universidades, organizaciones y gobiernos de la región. Por último, cabe destacar que el doctor Rama ha publicado 25 libros propios y decenas de artículos, y que en 3 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, habiendo sido distinguido con 7 doctorados honoris causa de 5 universidades del Perú, de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Bueno, de mi parte no tengo más que agregar, solo volver a agradecer al doctor Rama y cederle la palabra. Doctor Rama. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme el micrófono. Es un lindo gusto estar acompañando y participar en este evento. En este contexto tan complejo que todos estamos metidos de la deserción, y que de alguna forma haya tenido la gentileza usted de invitarme a ser parte de esta discusión, de este contexto que hoy estamos viendo de deserción y emergencia, deserción y educación a distancia, o deserción y corona teaching, que es parte de este contexto
de un escenario que nos está poniendo una compleja discusión y un complejo debate. Yo quisiera en este escenario, de alguna forma, plantear un conjunto de visiones desde el ámbito de la deserción universitaria y, al mismo tiempo, de los fenómenos correspondientes a la emergencia o el corona teaching. Sin lugar a duda que la deserción es un fenómeno global. Es un fenómeno que, si bien tiene unas características especiales en América Latina, es un escenario que se realiza, se produce o existe en casi todos los países del mundo. En algunos países la tasa oscila entre el 30 y el 50%, en Estados Unidos, en Francia, en Austria, en otros puede ser un poco más baja, como Alemania o Suiza, más aún, pero en todo caso es un escenario que es parte de una dinámica educativa que, más allá de los países, atraviesa a todos los sistemas educativos y que, más allá de los niveles, más allá de los sectores, más allá de los grupos sociales, más allá de los géneros, más allá de los campos disciplinarios, la deserción es un fenómeno global y yo lo asumo no solo a un escenario de contexto de la masificación, sino también lo asumo a un escenario de una forma, una modalidad, una característica de los sistemas educativos más focalizados en la presencialidad. Y que creo que, a pesar de que lo que hoy estamos viendo de la pandemia y los escenarios de deserción que está impactando, sostengo, y voy a analizarlo, que vamos a encontrar nuevos niveles menores de deserción universitaria a medida que tengamos un escenario de mayor uso de tecnologías educativas. Sin lugar a duda, la deserción es un fenómeno de abandono continuo, o sea, es un desgranamiento, lo que le llaman algunos técnicos, que prácticamente se produce desde el primer día que el estudiante ingresa al sistema universitario y que se va desarrollando, se va produciendo este desgranamiento, se va produciendo el abandono en forma sucesiva y continua a medida que se van haciendo los desarrollos de las trayectorias educativas de los estudiantes. O sea que estamos hablando de un contexto en el cual los estudiantes van permanentemente abandonando y que lo visualizamos en los exámenes, en los procesos de reinscripción o en algunos momentos correspondientes a los cursos. Esta trayectoria de desgranamiento o de abandono, prácticamente a veces, cuando se le hace el análisis por corte posteriormente, se encuentra las presencias de género, de grupos sociales, de campos disciplinarios, de localizaciones geográficas, de situaciones familiares, que van dando unas explicaciones a este proceso de desgranamiento que es muy diverso y muy variable y que de alguna forma no toma conciencia la institución, sino al final del año o en los procesos de reinscripción y prácticamente carece muchas veces de la información en términos de un sistema de seguimiento y tampoco tiene muchas políticas claras en la materia en relación a este proceso y esta dinámica de deserción. Sin lugar a duda, lo que nosotros visualizamos es que la educación presencial es ya una modalidad que implica un nivel de abandono. O sea, la educación presencial es una educación que el solo hecho de ser presencial ya determina que está ofertada a determinados horarios, en determinados lugares, bajo determinadas condiciones, y que corresponde a una educación donde la demanda, las características de las demandas especiales estudiantiles son secundarias, porque de hecho la educación presencial se oferta de 8 a 12 o de 6 a 11 o de determinados horarios, determinados días, en determinados lugares, con determinados costos de transporte, bajo determinadas modalidades. Esta característica de la educación presencial es uno de los componentes que se agrega al escenario de la deserción y que
se le agrega además el hecho de que es diurna, el hecho de que es tubular, que carece de flexibilidad operativa, que tiene poca inclusión social y de diferenciación, entendiendo los particularismos, que carece muchas veces de enfoque por competencia y por lo tanto los conocimientos son básicamente teóricos. Bueno, pero muchas de estas características están dadas por el componente de carácter presencial, por la modalidad. Y al mismo tiempo, esta estructura de la presencialidad no solo es un paradigma teórico, no solo es una modalidad histórica, también es una estructura de poder, es una estructura que representa y que expresa una determinada configuración del poder al interior de las instituciones, en las comunidades académicas, en la estructura de centralización de los países, en la forma de organización. O sea que la educación presencial no es solo un aspecto técnico en términos de una forma histórica de enseñanza, sino que también es una estructura de poder que no está centrada en el estudiante, que está centrada en la institución o que está centrada específicamente en el docente. Y creo que aquí lo que estamos teniendo es una característica que de alguna forma obligaría a pensar o a incorporar otro componente de la reflexión educativa vinculada a la modalidad. ¿Por qué voy a desarrollar esto? Bueno, porque de alguna forma hoy estamos en una disrupción educativa y esta disrupción educativa nos puede permitir un nuevo escenario en términos de los enfoques correspondientes a los procesos de deserción. Allí hay claramente un factor que de alguna forma marca. La deserción, sin lugar a duda que es un elemento dado por la masificación. La deserción deriva de la masificación educativa. A medida que los sistemas aumentan su grado de masificación, que abandonan los formatos de élite en términos de la composición social de los estudiantes, a medida que ingresan capas medias y otros sectores sociales con nuevas culturas, con nuevos particularismos, en ese escenario, de alguna forma, empezamos a encontrar los niveles de crecimiento correspondientes a la educación en contextos de deserción. De alguna forma, aquí hay un problema que es una norma casi de los sistemas educativos o una ley educativa que es los procesos de masificación, los procesos de crecimiento de la matrícula deben estar acompañados de procesos de diferenciación. O sea, aquí lo que tenemos es que la masificación educativa implica una diferenciación de grupos sociales, de intereses, de características geográficas, sociales, culturales, demográficas, de particularismos, y los sistemas educativos solo pueden dar los niveles de cobertura y de acompañar estos procesos de diferenciación social a través de la diferenciación de los desarrollos institucionales. No meramente la diferenciación de los campos disciplinarios o de las ofertas educativas, sino de la diferenciación de la pedagogía, de la diferenciación de los currículos, la diferenciación de las modalidades, la diferenciación de los roles docentes. Y efectivamente, más allá de que mucha de la visión de los problemas de la deserción se piensan que se pueden resolver con una atención tutorial, ¿correcto? Con una atención más de seguimiento individualizado, lo que de alguna forma lo que está mostrando es más diferenciación, porque algunos estudiantes pueden requerir tutoría y otros pueden no requerir. Unos pueden requerir un seguimiento puntual, particular, individualizado, y otros no. Lo que de alguna forma tenemos es el aumento de la complejidad. El aumento de la complejidad docente requiere un aumento de la complejidad de los niveles de las modalidades, de las formas curriculares, y entramos a plantearnos que el problema central está en el tipo de institución, en la forma de la modalidad y en su grado de flexibilidad. Y que de alguna forma, a medida que un sistema es más complejo y más diverso, las modalidades, los tipos de instituciones, las características
de las instituciones tienen que ser con mayor tipología, con mayor diversidad, con mayor diferenciación, con mayores modalidades. Y por lo tanto lo que aportamos es que solo puede existir una reducción de la deserción en la medida que haya una correlación entre diversidad y complejidad social de los estudiantes y de las sociedades que aumentan su grado de diversidad cada vez más. Estamos en un siglo de la diversidad. No solo es que estamos incorporando estudiantes que vienen de grupos sociales y culturales y geográficos diferenciados, sino que la propia sociedad está aumentando su nivel de diferenciación en dimensiones que los sistemas educativos no están diferenciando. Por lo tanto, en la multiversidad, o sea, la multiplicidad de instituciones, las múltiples tipologías universitarias, los multicurrículos, las multimodalidades, las multipedagogías son la base que de alguna forma puede explicar la parte de los escenarios de la problemática de la deserción como parte de la masificación. ¿Correcto? Este es parte de la base. En todo caso, es claro que la diserción está diferenciada. Y está diferenciada porque tenemos un escenario diverso de tipos de instituciones. ¿Correcto? Diversidad por grupos sociales, geográficos, etarios, carreras, reconocimiento, anteriores capitales humanos. O sea, ahí está el tema central que se van analizando, pero la respuesta y la solución o el análisis del problema, de alguna forma, es la capacidad de los sistemas educativos no solo de ser, no diferenciada, sino diversa, no solo de ser estandarizada, ya no, sino de ser compleja en su funcionamiento, sino también a la capacidad del corrimiento de una modalidad, de una dimensionalidad, de un funcionamiento a otro. O sea, las condiciones de vida de las personas cambian permanentemente. No es el caso tan claro que, bueno, estaba localizado en una ciudad, se localiza en otra, estaba localizado en un área de la ciudad, va en otra, sino, bueno, no solo es, quedó embarazada o tuvo familia, se casó, tuvo hijos, y todo el conjunto de elementos de cambios de la vida que son infinitos, sino también la problemática está dada no a que las instituciones puedan representar esa diversidad correlacionada con la diversidad de los grupos sociales, sino también que permita la movilidad. O sea, nosotros tenemos una movilidad social, no digamos la movilidad tradicional en términos de los ingresos y el porcentaje de la ubicación en el quintil de ingresos, sino la movilidad en todos los sectores, en todas las dimensiones. La vida es la movilidad de países, la movilidad de ciudades, de condiciones sociales, de condiciones psicológicas, de situaciones personales, de visiones sobre uno mismo, de visiones sobre los mercados de trabajo, más allá de los cambios en los mercados de trabajo, en la tecnología y en las inserciones potenciales. El tema es que mientras que la vida permite algunos desarrollos para poder reposicionarse y hacer los procesos de movilidad que nos impone la vida o que las vamos desarrollando, los sistemas educativos no tienen ni la diversidad institucional, ni la diferenciación, ni los niveles de modalidades y tipologías, ni tampoco las posibilidades de las puertitas del doctor López, podríamos decir, para escaparnos de las situaciones y hacer los procesos de corrimiento de una dimensión a otra. Entonces, el escenario de alguna forma es la complejidad y la diversidad. Pero este tema correspondiente también va a variar, porque tenemos un nivel de deserción precoz. Cuando se ingresa al sistema educativo hay otro ambiente, otra expectativa, otra integración y los temas vocacionales. Tenemos una deserción temprana, de alguna forma que tiene que ver con las rigideces institucionales. Ya aceptaste el ingreso, ya el primer golpe lo tuviste y pudiste continuar tu trayectoria. Pero después vas descubriendo las rigideces institucionales, ¿correcto? Que no puedes cambiar de asignatura, que no puedes cambiar de horario, que no puedes esto, que no puedes lo otro. Después hay un escenario de una deserción ya más avanzada,
que es, bueno, el mercado de trabajo, cuáles son los retornos económicos, y eso nos da que de alguna forma hay un escenario donde la deserción está asociado a cómo se ve el mercado de trabajo, cómo se va ingresando al mercado de trabajo, porque los estudiantes empiezan donde muy pocos trabajan, pero donde cada vez más son trabajadores y se van asociando a la composición de la sociedad, y también a la propia madurez personal y a los retornos económicos que van descubriendo. Van comparando los retornos personales con los retornos institucionales, los costos de oportunidad, los costos de traslado y su propia madurez. Tenemos un escenario de deserción avanzada. Después tenemos un escenario de deserción final, que es la poca selectividad de las opciones de egreso. En algunas instituciones los egresos son 2, 3, tesis, pasantía. En algunas instituciones muy desarrolladas tienen hasta 13 modalidades. O sea, ¿en qué medida estamos teniendo los niveles de flexibilidad que tienen que ver con la diversidad de las personas? Tiene que ver con los componentes de la división técnica y social del trabajo. Tienen que ver con los desarrollos correspondientes a intereses y nichos de oportunidad de las personas. Y finalmente, podemos encontrar también una deserción en los posgrados, que va a variar entre la problemática de deserción en una especialización, en una maestría, un doctorado, un postdoctorado. También va a ir diferenciándose en las edades, en los campos disciplinarios, y por lo tanto nos van haciendo mucha mayor complejidad en relación a las modalidades. Pero todo esto hay que verlo en relación a la rigidez, y la rigidez está dada por un modelo fundamentalmente presencial. O sea, si pensamos la sociedad argentina, que tiene una cobertura o tenía una cobertura de educación a distancia hasta el año pasado, hasta marzo de este año, que era apenas el 7% eran correspondientes a ofertas semipresenciales. Y si lo comparamos con escenarios donde a nivel global en la región estamos teniendo entre el 18 y el 20, perdón, entre el 14 y el 18, y en algunos países estamos por arriba, 20, 22, 24%, inclusive en Brasil hasta más, empezamos a encontrar que la problemática está asociada no a los enfoques de analíticos tradicionales que hemos visto, que es la selectividad en el acceso o la diversidad social, sino a que las modalidades determinan para un nivel de ingreso, para una deserción, para otra deserción en nivel avanzado, otra deserción en nivel final u otra deserción en el nivel correspondiente a posgrado. Nos ha pasado hace muy poco tiempo, nosotros teníamos una oferta en el doctorado que era quincenal. Bueno, prácticamente nada se inscribía. Cuando lo hicimos intensivo, efectivamente tuvimos un mayor nivel de cobertura. Obviamente, el problema está planteado en ese escenario de en qué medida los sistemas tienen diferenciaciones de modalidad. Hoy nosotros sabemos que en América Latina tenemos en general en los sistemas públicos y privados con diferenciaciones de carrera, casi un 50% de deserción. Esto es una dimensión enorme, ¿correcto? De alguna forma, 53% de deserción se ponía, 31% de concluyentes en que había terminado en el 50% del tiempo adicional, y todavía 16% estaba en permanencia en el escenario. De alguna forma, si lo medimos al doble del tiempo, ¿correcto? O sea, unos promedios de análisis para todos, llegamos a tener una deserción del 58% en el doble del tiempo de la carrera, tiempos técnicos de 4 o 8 años. Concluyente, 35% y permanencia, 9%. De alguna forma estamos hablando de unas dimensiones enormes. O sea, estamos hablando de unos agujeros en el sistema educativo. Más allá de que la matrícula en algunas instituciones es muy de difícil medición, ¿correcto? O más allá de que muchas veces los datos se esconden en situación dada el tema presupuestario, ¿correcto? Y las instituciones públicas tienen
tendencia de alguna forma a que el escenario es todavía más complejo, que sigue siendo estudiante hasta que casi que se muere o se gradúa, ¿correcto? Porque en los padrones de alguna forma hay tal. Tenemos muy pocos estudios, inclusive en temas de deserción, siendo una metodología tan fácil, que lo son los estudios de corte, de alguna forma efectivamente tenemos pocos datos. Sin embargo, sabemos que las tasas de abandono son inferiores en los países con sistemas selectivos de ingreso, correcto, como distintos en el caso de Uruguay o Argentina, en el cual los sistemas no son selectivos y por lo tanto las formas de deserción no están al ingreso de la carrera, que es a través de la selección del acceso, con pruebas o con costos, como tiene el sector en algunos países, sobre todo Chile o Colombia para algunos grupos sociales, sino que la deserción la metimos adentro. ¿Correcto? Y por lo tanto también es mejor porque la podemos trabajar y la podemos desarrollar en términos de análisis más complejos. La deserción nos muestra también que es mayor en los hombres, la deserción en general es masculina, la deserción es masculina en términos de los sectores con menos ingresos económicos, o sea que tiene un perfil de edades, de género, y tiene un perfil también de localización geográfica y de condiciones sociales. La deserción es también mayor de los colegios públicos y de los grupos minoritarios o de quienes trabajan. O sea que de alguna forma el núcleo duro más o menos lo tenemos individualizado y también sabemos que es diferenciada en carreras de salud y en carreras correspondientes a derecho o ciencias sociales o inclusive en los campos correspondientes a las ciencias básicas en el cual el impacto de la matemática es realmente muchísimo más fuerte en esa materia. Bueno, en este contexto, de alguna forma, hay obviamente diversidades de impactos. La deserción en este contexto, supongamos la pandemia, que muchísimos estudiantes tuvieron que regresar a sus países de origen, todo lo que tiene que ver con la educación internacional, impactó en la estabilidad financiera de muchas universidades internacionales. De alguna forma también los impactos tienen que ver con los sistemas de medición de la calidad que indican cuáles son los niveles de la tasa de titulación o la tasa de egreso, más allá de pérdida de tiempo, pérdida de recursos, correcto, frustración de los estudiantes, a pesar de que, si lo vemos no por la teoría de la certificación, sino por la teoría del capital humano, muchos adquieren competencias que previo al sistema universitario no tenían. El problema es que no se les da certificación. Y aquí tenemos un tema correspondiente a la forma de la certificación que tiene que ver al final. Y no tenemos certificaciones intermedias o certificaciones por crédito o diplomas al interior de las estructuras. Tenemos una estructura estrictamente formalista que llega todo a el final y no a lo que son las certificaciones de las competencias que se va adquiriendo en los tiempos de estudio y por lo tanto también la problemática es mayor porque no son salidas intermedias en el cual la deserción corresponde a un nivel de competencia desarrollada, sino a un escenario donde no tiene habilidades de competencias específicas, también por una estructura curricular que coloca los componentes teóricos al comienzo y los componentes de aplicación en el escenario superior. También en los impactos claramente estamos planteando la complejidad de los reingresos de los estudiantes por todo el tema del cambio de los programas y también los equilibrios financieros en los años elevados de las carreras, en los cuales la presencia de estudiantes, a medida que se van haciendo opciones de salida más diversas disciplinariamente, tenés cada vez menos estudiantes correspondientes a algún curso. Ok, ¿cuánto puede ayudar o cuánto está ayudando la educación virtual a esta problemática? Porque este análisis es un análisis que está basado en el formato previo, en el sentido de antes de la pandemia. Hoy tenemos un corrimiento masivo de la educación superior
no de la educación media y básica, que tiene otras problemáticas, pero de la educación superior, que pasamos de una educación presencial a una educación híbrida. Pasamos de una educación a distancia, que era asincrónica, basada en plataformas tipo LMS o sistemas semipresenciales, a una modalidad de educación a distancia de tipo híbrida, basada en modelos sincrónicos de enseñanza. O sea que de alguna forma nosotros también en esta pandemia, el análisis correspondiente a la problemática de deserción previo, debemos de colocarlo en un contexto nuevo y en un contexto tecnológicamente nuevo, en el sentido de que la modalidad de la educación híbrida, que le estamos llamando, o de emergencia, tiene claramente una definición, o una situación, o una característica diferenciada como modalidad sincrónica. ¿Cuánto puede ayudar o cuánto está ayudando la educación sincrónica a el escenario de la educación presencial? Es un tema correspondiente a el análisis en esta materia. Es claro que las causas de la deserción debemos de visualizarlas como escenarios vinculados a las modalidades, como decíamos anteriormente. ¿Y en qué medida? No solamente si la educación asincrónica actual puede colaborar, sino la educación semipresencial, la educación virtual basada en plataforma, o las estructuras de apoyo que pueden haber, supongamos, con la educación empaquetada, los MOOCs, ¿correcto? ¿Cuánto de los problemas de la falta de vocación o de la ausencia de vocación o del cambio de carrera podemos arreglar con este tema? ¿Cuántos de los temas de los problemas personales, de cambios de condiciones de vida, podemos arreglar a través de las multimodalidades? ¿Cuántos de los problemas socioeconómicos podemos arreglar? ¿Correcto? O sea, si tú tienes una tarifa, para pensar una educación presencial de que se cobre privada, tienes una tarifa para un modelo presencial, bueno, podrás tener otra tarifa para un modelo semivirtual o inclusive para un modelo de MOOCs. ¿Cuánto de los problemas de aprendizaje en el aula puedes reforzar? Porque efectivamente tenés un tiempo de 48, 64 o las horas que fuera de una asignatura que no tiene los requerimientos de dar un aprendizaje remedial, pero sí lo puede dar un aprendizaje remedial a través de sistemas de, supongamos, de MOOCs. O sea, ¿en qué medida los diversos problemas se pueden encontrar a través de las multimodalidades? Probablemente no todos los problemas económicos al final son problemas económicos, pero sí, muchas veces los problemas también sí se pueden resolver por el tema correspondiente a la diversidad de las modalidades. Pero nuestro esquema intelectual es un esquema que de alguna forma planteamos sobre la base de diversidad de estudiantes, pero unicidad de la modalidad de enseñanza. Todos tienen que entrar al tubo y por lo tanto todos tienen que mantenerse en ese tubo de una estructura tubular con más o menos flexibilidad, cuanto la realidad es que es imposible que la diversidad pueda ingresar en un sistema homogéneo correspondiente a el escenario. Entonces, los temas correspondientes a las causas personales, o las causas académicas, o las causas institucionales, o las causas de mercado económico, de alguna forma tenemos que visualizarlos, obviamente en la medida que la deserción es un efecto multicausal, que determina esa derivación en un proceso de desgranamiento. Pero la respuesta a una problemática multicausal es un formato único. Y, de hecho, el tema es que se requiere formular modelos educativos con multiplicidad de variables que de alguna forma permitan encontrar la problemática de la deserción en un escenario integral. Sin lugar a duda, igual para este caso se necesita seguimiento estudiantil. Igual en este caso se necesita datos sobre el tema de cómo se van moviendo
los procesos de deserción de las diversas cortes. Necesitamos una unidad administrativa que le haga seguimiento. Seguimiento al 50% de los estudiantes. Los sistemas de la educación se basan en atender la inscripción, se basan en atender la titulación, se basan en atender los problemas centrales. Pero no estamos viendo un problema central que mide el 50% de los estudiantes y por lo tanto, obviamente, requiere un escenario de unidades administrativas específicamente en la materia. Bueno, en este contexto, sin lugar a duda que la pandemia nos está dando otro nivel de deserción, que tiene que ver con la capacidad de los sectores estudiantiles y sociales de producir el corrimiento de la demanda desde un formato presencial a este formato sincrónico. Y por lo tanto, ahí estamos teniendo la dificultad de las competencias técnicas de docentes y estudiantes, los problemas de conectividad correspondientes, los problemas de equipamiento, los problemas también de que todavía sigue siendo un formato rígido, porque la utilización de los sistemas de educación sincrónica basadas en Zoom, Google, Microsoft o Blackboard, lo que pudiera existir, de alguna forma son a determinado horario. Pero ahora, aunque sea, ya no es en la variable tiempo donde la flexibilidad no existe, sino que, digamos, a la inversa, donde tenemos flexibilidad no es en el tiempo, que sigue siendo un horario rígido, donde el profesor hace su clase sincrónica, sino que la flexibilidad está en el lugar. Y este escenario del pasaje de una flexibilidad que antes no era ni en tiempo ni en lugar, y que ahora es en el lugar, en el sentido de que limita la pérdida de tiempo en el transporte y en el traslado, nos está dando unos resultados positivos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que los datos empiezan a mostrar la recepción positiva que este escenario de modalidad sincrónica está dando y que los niveles de respuesta favorable han sido fuertes. Pero todavía estamos en una restricción enorme porque los contextos de tiempo educativo todavía son rígidos y no los contextos de lugar. Y por lo tanto hay que empezar a proyectar y utilizar los sistemas de grabación, los sistemas en los cuales la clase es al mismo tiempo tanto una transmisión de información y de competencia como es un repositorio de aprendizajes. Estamos teniendo todavía un formato extremadamente rígido en el sentido de una dinámica todavía que nos estructura el formato presencial cuando podríamos utilizar sistemas mucho más potentes. Pero claro que a pesar de eso, a pesar de las dificultades de equipamiento, a pesar de las dificultades de competencia, a pesar de las dificultades de conectividad, a pesar de las dificultades de ancho de banda y del tipo de equipamiento o los costos asociados a los periféricos en esta materia, estamos teniendo un nivel, en principio, de resultado positivo. Pero también, probablemente, para algunos campos disciplinarios más fácil que para otros. Si bien la pandemia nos ha mostrado que, por ejemplo, hoy Harvard llegó a ofertar, o está ofertando, medicina 100% virtual, y que por lo tanto hay un cambio de los paradigmas de lo que se podía hacer presencial o lo que se podía hacer a distancia. Sin embargo, estamos utilizando una sola tecnología, que es, en este caso, la tecnología Zoom, o como máximo la tecnología Zoom apoyada en algún LMS en el sentido de campo virtual, donde en el cual están los recursos de aprendizaje, está la información o están los sistemas de evaluación de tipo múltiple choice. Pero tenemos que tener un contexto mucho más amplio de tecnología. Y probablemente ese es el camino. No que, así como no teníamos positividad
en un modelo de una sola tecnología, que era la tecnología presencial, tampoco lo vamos a tener, más allá de que esta es más flexible que la presencial, tampoco lo vamos a tener con una sola tecnología en términos de esta tecnología sincrónica. Hay que avanzar a sistemas de simulación, hay que avanzar a inclusive holografías, hay que avanzar a otro tipo de interacciones educativas y de educación activa, de aula invertida, de aula extendida y de otros casos que van mostrando multipedagogía. O sea, mientras no concibamos la diversidad en lo curricular, en lo tecnológico, lo pedagógico y en ese tipo de características, siempre vamos a estar limitando. Pero un elemento final me interesa recargar en relación al tema de la creciente valorización que yo veo de las áreas de tecnología, ingeniería y matemática, un poco las ciencias naturales, tecnología, ingeniería y matemática, lo que llaman los STEM, que de alguna forma, por sus siglas en inglés, obvio, que yo tengo la impresión que está habiendo una revalorización de los campos científicos, una revalorización cultural. Primero porque ha habido una reacción muy rápida de los escenarios de la ciencia, ha habido una sensación de incertidumbre social por el desconocimiento del virus y de las pandemias, y de alguna forma lo que creo que estamos teniendo es un aumento de la revalorización de la ciencia. Probablemente esto conduzca a un aumento de la matrícula, de la demanda inicial de los estudios. En general las crisis, como aconteció en la famosa crisis del 2002 en Argentina y en la región y en las crisis sucesivas que han tenido los países, la primera reacción después que cambian los mercados laborales es el aumento de la demanda de los estudiantes. Más allá de las condiciones sociales, pasan un capital de ahorro que tenían o valorizan más el tema del capital humano para su reposicionamiento en la sociedad. Pero de alguna forma en este contexto yo veo una reacción muy positiva de las redes de investigación, de la revalorización de la ciencia, inclusive en la discusión colectiva y social y popular, un aumento de las referencias a los temas de la ciencia, y eso es más laboratorio, más investigación, revistas académicas con más, digamos, popularidad, o inclusive muchas revistas académicas que son de acceso abierto y que inclusive se publican previo a la revisión de los pares. Creo que esto nos está dando una revalorización, que también es una revalorización en detrimento de los campos más sociológicos de las ciencias no básicas, sino de las ciencias sociales, que no logran explicar y responder esta problemática de la pandemia, sino que es básicamente la ciencia básica la que nos están dando en esta materia. Por lo tanto, yo veo una valorización de los STEM. Y en ese sentido, en el contexto donde hay un cambio de las demandas de educación que tendría que promover un aumento de las demandas de cobertura, también podríamos empezar a encontrar una demanda de STEM. Obviamente, el escenario de la educación de emergencia, coronatíchina, como le llamemos, de esta modalidad de educación sincrónica, es más fácil para las ciencias sociales que para las ciencias básicas o las ciencias duras o las STEM, en el sentido de que no es meramente un escenario de transferencia de información, sino de creación de competencias. Y por lo tanto esto tiene estructuras tecnológicas, pedagógicas y de inversión en recursos de aprendizaje muy superiores. Y eso, de alguna forma, va a ser la huella que va a marcar los niveles de deserción futuro, en la medida que la pandemia, que es una crisis, pero también, como siempre, todas las crisis es una oportunidad, nos puede dar un contexto correspondiente a un incremento de las oportunidades de estudio. O sea que yo diría que, un poco concluyendo en el primer análisis en esta materia, que de alguna forma estamos en
un escenario de pandemia que sin lugar a duda ha ido reduciendo la cobertura y planteando problemas amplios en materia de acceso, que han sido menores de lo que se imaginaban en el nivel universitario, no en el nivel de educación básica y media, en el cual estamos teniendo una tragedia educativa y vamos a tener una generación COVID, porque obviamente si estamos pensando, soñando que haya 200 días de clase, aún Uruguay, que tiene más o menos algún nivel de comienzo de la presencialidad desde el mes de junio, estamos hablando de 2 días de clase por semana. O sea que es una tragedia en términos de la presencia, y aún los sistemas de Ceibal eran sistemas de apoyo que eran el apoyo a la clase presencial, pero no tenían esta potencia que estamos teniendo con las tecnologías que nos han permitido mantener el escenario. Sin lugar a dudas, nos falta aprender mucho. Nos falta aprender que, por ejemplo, en las clases todos tienen que tener la cámara encendida, porque si no, no sabes si están. Nos falta aprender otras modalidades de utilizar la clase invertida y la revisión de materiales previos y que la transferencia de información no sea sobre esto. Nos faltan avanzar muchos caminos a este escenario tecnológico, pero tenemos que verlos en una perspectiva de cuidar los problemas de la deserción. Es claro que el contexto de la deserción hoy es diferente y nos abre otras oportunidades que tienen que ver con la multimodalidad. Yo explico en general la deserción, más allá de todos los aspectos de las diferenciaciones ya de grupos sociales, etarios, género, localización geográfica, a una oferta unimodal. Y hoy hemos pasado a tener la posibilidad de una diferenciación. Creo que tenemos que avanzar y continuar en la multimodalidad. No podemos quedarnos en este formato sincrónico de Zoom, no podemos tampoco volver a un formato único presencial, no podemos solamente pensar en formato semipresencial, tenemos que tener un paquete de cartera de diversidades pedagógicas atendiendo a los particularismos. Y eso es lo que es necesario para que una deserción que normalmente la teníamos en 50%, pero que en este año va a ser probablemente, extrañamente, en algunos campos disciplinarios hasta menor, porque a los estudiantes en muchos campos disciplinarios, estamos evaluando aquí en la universidad, los resultados son mejores. Como sea, esto es una revolución, esto no es una reforma, esto no es un pequeño cambio, esto va a durar más de lo que preveíamos y pensábamos, y esto nos pone en otro contexto de política en relación a analizar los temas de la deserción, analizar los temas del abandono, analizar los temas de la eficiencia de titulación, que además para el caso Argentina es básico por el tema de los requisitos de CONEAU, ¿correcto? Y de los temas de acreditación, y por lo tanto nos pone en otra película. Y yo creo que la película nos va acercando un poco a diversidad social que tenemos en nuestras sociedades, a tener una diversidad educativa, que hasta ahora no la teníamos y nos manejábamos con un formato casi diurno, algo nocturno, algo muy poco flexible, y hoy lo virtual nos permite profesores internacionales, flexibilidad de horario, flexibilidad de pedagogía, más fuertemente que antes. Pero les agradezco mucho, les pido mil excusas por el tiempo que habíamos quedado, que iba a ser a las 10:30. Lo apunté mal y yo tengo aquí un programa de radio y tenía un invitado y estábamos 3 personas en un programa de radio que se transmite a la 1 y por lo tanto no podía escaparme en ningún sentido, porque además también me tocaba a mí manejar la máquina y enviar al programa, que todavía no lo envié, el programa, y efectivamente tengo que hacerlo. Bueno, a la orden a ustedes y muchas gracias por la gentileza de la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rama. Realmente tenemos algunas preguntas, habría muchas para hacer. Ha sido muy interesante su exposición
muchos temas, conceptos que usted largó a la mesa, podríamos decir, pero respetando, digamos, las inquietudes del público, voy a hacer algunas preguntas que corresponden en primer lugar a Leticia Córdoba de la Universidad de Catamarca. Ella dice: no se observan las tutorías como una cobertura para evitar un poco la deserción. Digamos, la tutoría sí se necesita para algunos estudiantes, no para otros. O sea que eso yo hice alguna referencia que tiene que ver en el paquete la diversidad. O sea, la tutoría al final es que tenemos sistemas educativos con diferentes niveles de aprendizaje de los estudiantes y diferentes características. Algunos pueden requerir tutoría, pero otros pueden requerir tutoría individual. Otros pueden requerir chabots, que cada vez se está utilizando más, sistemas informáticos de inteligencia artificial. En otros la tutoría puede ser colectiva, puede ser por bullying, puede ser a un nivel colaborativo de trabajo. O sea, el formato de tutoría, que fue muy americano y dio muchos resultados en Estados Unidos, y que todo curso tiene un tutor que hace el seguimiento, también correspondía a una modalidad de grupos sociales con relativa homogeneidad. ¿Correcto? Entonces, yo creo que sí, que la atención individual puede ser, pero la atención individual no necesariamente tiene que ser personalizada, puede ser automatizada. ¿Qué quiero decir? A mí, si me mandan el día de mi cumpleaños a la universidad una cartita por un sistema informático, de Claudio, te felicitamos tu cumpleaños, o si me llegara una nota que me dijera, muy buena nota, te felicitamos, o qué pena que no pudiste aprobar, te mandamos un video correspondiente al tema, eso es una tutoría o un sistema de seguimiento o un sistema de apoyo o un sistema informático de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Correcto? Creo que tenemos un paradigma de la tutoría presencial que correspondía a un perfil. Probablemente en un nivel doctoral puede requerir una tutoría y a nivel de una enseñanza básica requieres otra cosa. O sea, yo creo que la respuesta tutorial es una y lo que yo trato de plantear es un paquete completo que atienda las diversidades y las especificidades y al singularismo, no una receta única que pueda dar el escenario. Y creo que cada vez tenemos que apoyarnos en la ciencia. O sea, digamos, nosotros tenemos pasantías y prácticas profesionales pensadas del siglo XVI, pero hoy son sistemas de simulación, es otra lógica y no tenemos que verla, la pasantía, en lo que lo veían en el siglo XVI. Eso no quita que pueda haber pasantías individualizadas, personalizadas y presenciales, pero creo que tenemos que usar la diversidad de paquetes y opciones tecnológicas humanas, inteligencia artificial, robot, la que sea, y particularizado a los estudiantes diversos. Bueno, también hay una pregunta de Rafael Omarcura. Le da las gracias por la conferencia. Dice: un lujo escucharlo con tantos análisis, y tiene una inquietud. ¿Cómo analiza los niveles de deserción / retención de carreras científico-tecnológicas de América Latina y qué experiencias interesantes de permanencia conoce en relación a las multipedagogías, currículum que usted señala? Digamos, probablemente la diferenciación y la especificidad de las deserciones en el campo de la ciencia están mucho más vinculadas a los problemas de las matemáticas y los problemas del conocimiento científico. Y las mediciones que ha habido en las facultades de ingeniería de los conocimientos cuando hay evaluaciones previas muestran que 90, 80 y hasta más de los estudiantes no tienen las competencias básicas en matemáticas. O sea, es un escenario catastrófico que obviamente plantea un problema correspondiente a lo que te viene.
Y obviamente toda la discusión curricular es, bueno, los programas remediales, etcétera, etcétera, correspondiente al tema. O sea, si tú tuviste no 200 días del año, sino que tuviste 130 días o 150, más o menos, durante 10 años, lo que te queda es un agujero, suponiendo el modelo presencial culosilla, con perdón de la palabra. Ok, ¿cómo remedias eso? Entonces, eso no lo puede remediar sino una atención particularizada, ¿correcto? Que de alguna forma tiene que ver en un acompañamiento de 4 o 5 años para poder llegar que al final esté en los niveles de la adquisición de las competencias correspondientes al perfil del egreso. Entonces, claro, cuando tú tienes un programa que son 3.000 horas, tendrías que meterle 3.500 horas para poder llegar a eso. ¿Correcto? Entonces, tengo a mi hijo que se dedica a biotecnología y bueno, ahora está haciendo programación y dice, bueno, no, tengo que tomar clases de matemáticas especiales porque no me acordaba bien los temas de funciones. Entonces, aún los profesionales, en algunos momentos de la vida, pasa que había tal tema que no lo vimos por arriba y no tuvimos la profesionalidad. Entonces, este tema tiene que ver con la complementariedad en el proceso. ¿Cómo se hace la complementariedad? 1, requieres información. 2, requieres tutoría y seguimiento, pero no puede ser con procedimientos tradicionales presenciales. Tiene que haber pedagogía diferenciada, ¿correcto? Porque para algunos puede ser que requiere una cosa y otros para otro. Yo creo que lo que estamos avanzando es una educación que pone a YouTube en el medio aquí adentro. O sea, ¿quién no ha ido a YouTube a cómo se hace, a qué significa o clase de tal tema? Entonces, yo creo que son formas en las cuales está entrando la tecnología en el proceso de enseñanza. Y ahí lo que tenemos que tener mucho más es un enfoque de complementariedad. Sin lugar a dudas, la deserción es un resultado en el cual una persona no se siente parte del colectivo del curso porque tiene un nivel personal, familiar o cognitivo y de comprensión que lo separa del colectivo. Entonces, al final, hay veces va hundiendo el colectivo porque obliga a ser un escenario remedial. Y yo creo que la atención es multimodalidades y diferenciación. ¿Correcto? Atención particularizada con modalidades diferenciadas y mayores niveles de flexibilidad. Nosotros tenemos un modelo presencial que te hace que toda la corte va junta. Entonces, la corte va junta y el problema que tienes es que al que sabe mucho lo dejas tranquilo. Y el que no sabe nada también te olvidas porque es imposible. Y vas a la media y estás trabajando con la media, correcto, y la desviación típica te olvidas. Entonces, ¿cómo atiendes los particularismos? ¿Cómo atiendes la diferenciación? Ya no es un problema en una curva de Gauss, que tienes unos que saben mucho y otros que no saben nada. El tema es que ya no hay curvas de Gauss, es grupos tan diferenciados socialmente que tiene que tener una atención particularizada, no personal, porque no es posible que tú puedas, un profesor, atender a 100 variaciones diferenciadas de estudiantes. ¿Correcto? Tiene que tener estructura. Y tampoco es un tutor que atiende, sino que tiene que ser sistema de seguimiento. Sistema de seguimiento cada vez más de inteligencia artificial. O sea, hemos incorporado la tecnología en términos de escenario de recursos de aprendizaje, plataforma. Bueno, eso es limitado. Hay que meter inteligencia artificial. Hay que meter seguimiento de inteligencia artificial individualizado. Hay que avanzar a un escenario de tecnología. Igual yo sigo sosteniendo, más allá de la tecnología como apoyo, que tenemos que aumentar la diversidad de las modalidades. Porque para un estudiante que tiene un problema fuerte de algún componente de aprendizaje cognitivo previo, bueno, tendría que tener un recorrido particular distinto a los otros, pero en un modelo de corte presencial no puede. La educación a distancia se basa en un concepto que es central, que no importa cómo entran, importa cómo salen.
Entonces, eso, no importa cómo entra, no importa cómo sale, te lleva a la diferenciación, porque todos entran distintos, tienen que salir iguales. ¿Cuáles? Obviamente en términos de las competencias. Por lo tanto, hay que tener más un perfil por competencia. Pero que entran distintos cada vez más. Salvo que vuelvas a un modelo de educación de élite para 4 gatos locos de un grupo social, que etcétera, al final es la reproducción de las élites de la familia. Si vas en una educación de masas, tienes que tener un sistema mucho más diferenciado en todas las formas de ingreso. Entonces, el problema hoy del sistema presencial es que todos entran juntos y por lo tanto van al aula donde no hay un nivel, hay 50 niveles distintos y el profesor tiene que agarrar la media, más o menos, más allá del programa. Y yo creo que ahí está la problemática. Tenemos una masificación que cambia los paradigmas correspondientes a los procesos de enseñanza y que la tecnología es la única solución, más la diferenciación. Muchas gracias, doctor Rama. Hay una pregunta también de Adriana Joffre. Ella pregunta, en este contexto social, institucional y humano, ¿qué niveles de deserción o permanencia deben ser el objetivo a corto plazo para las instituciones universitarias? Nosotros hemos cambiado el concepto del siglo XX, la más importante es la educación para el resto de la vida. O sea que, si bien el objetivo puede ser que, y el sueño sería de que todos los estudiantes que ingresan terminen todos en el doctorado, para decir un caso. Pero la realidad es que el doctorado es el 0,008 de los que ingresan en la media y el 0,05 de que ingresan en la superior. O sea, es la nada. Entonces, la educación superior es un desgranamiento normal que los sistemas educativos producen a los estudiantes porque consiguen un empleo, no están interesados en seguir, se quedan al grado de la carrera, o en el estudio técnico, o avanzan a la especialización. Ok. Y esto es una recorrida de vida. Lo que tú tienes que tener es las puertas del regreso. ¿Correcto? O sea que no es un problema de decir que hay que tener que en el 50% del tiempo restante, el doble de la carrera o el 50% adicional, tiene que tener tal tasa de titulación. No, lo que tú tienes que ver es en la perspectiva a largo plazo. Que la persona en el largo plazo de su trayectoria de vida y de su trayectoria en el mercado de trabajo. Los problemas de la vida son los que determinan los estudios. Cuando el mercado de trabajo es fuertemente llamador, la gente abandona los estudios. Esa es la realidad. Y cuando los mercados de trabajo empiezan a plantear problemas, la gente dice, no, yo tengo que hacer un posgrado porque si no, después quedo fuera. ¿Correcto? Y a determinado momento la gente dice, no, yo creo que necesito para mi personalidad hacer un doctorado. O sea, tenemos que tener una flexibilidad. Y la flexibilidad es puertas de regreso. Yo me acuerdo una vez, estaba en la UBA en Buenos Aires haciendo el doctorado. Tenía 50 años, mi segundo doctorado. Y entonces un estudiante estaba haciendo un curso de propiedad intelectual que tomaban muchos abogados. Entonces el tipo me decía, ay, a mí me encantaría que... Eran todos muchachos de 25 años y yo era un viejo de 50. Entonces efectivamente, ay, me gustaría que mis padres fueran como usted. Entonces casi que yo en ese momento renuncié y me iba. Porque el medio no te llama, sino que era el único viejito ahí, bueno, no tan viejo, pero bueno, más o menos. Entonces, el escenario, ¿cuáles son las puertas de ingreso, de regreso? Entonces, durante muchos años hablamos de la educación para la tercera edad, ¿correcto? Bueno, eso en una corte de jóvenes es difícil que una persona mayor que tiene otras problemáticas, otros escenarios. Entonces, eso tiene que ver con diversidad, con puertitas del doctor López en esa serie de dibujos de los 60 o 70, que era muy famoso en Argentina, que era, bueno,
los caminos distintos que las personas pueden tener. Y yo creo que tenemos que tener puertas diversas. Creo que esos indicadores de coñado, de que en tanto tiempo tienen que graduarse, tal y tal, eso corresponde a una corte ordenada socialmente y homogéneamente. Entonces, los problemas son la homogeneidad. Y estamos en una sociedad de heterogeneidad. Entonces, cuando tú vas a un aula universitaria, todavía ves un enfoque muy homogéneo, ¿correcto? Homogéneo de edades, de géneros, ¿correcto? Tal vez la única diversidad ha sido el tema de la presencia femenina. Yo empecé a estudiar en ingeniería hace 1.000.000 de años y era una sola mujer, pobrecita, en el aula. Y yo me fui al final, y no sé si ella sí siguió. Tenemos que tener diversidades y las puertitas de regreso tienen que ser más diversas, si no, no se regresa. El problema es ayudar a la trayectoria de vida de las personas. Y obviamente tiene que ver con los retornos de la sociedad. Yo creo que nos preocupamos mucho de la titulación o los estudios y no del ingreso a los mercados de trabajo. O sea, en Brasil, ahora Ecuador, es muy famoso porque, bueno, los tipos reciben todos casi una duplicación del salario si hacen maestría o doctorado. Bueno, ahí hay que ver políticas de contratación en términos de el incentivo a la titulación y los estudios. Porque al final la gente funciona por estímulo. Entonces, si no tiene ningún estímulo para estudiar, ¿para qué vas a estudiar? Bueno, ahí hay una variable que yo creo que, que es un problema de la deserción. Si tus padres fueron profesionales, el estímulo es mayor, obviamente, y los datos muestran claramente que es el escenario. Cuando los padres no son profesionales, el estímulo es menor. Bueno, el estímulo es menor y entonces la sociedad tiene que generar los estímulos. Los entornos colectivos de la institución tienen que generar los estímulos. Porque si no, lo que hacemos es que la educación termina siendo un modelo de reproducción de las élites, o un modelo de reproducción de las estructuras de clase o de la familia. Pero yo digo, muchas puertas de regreso y estímulos a las puertas de regreso, pero no preocuparnos tanto, me parece, de una graduación tan específica como sueña Coneau en esa materia. Bueno, muchas gracias, doctor Rama. Hay una pregunta de Cristian Teixeira. ¿Puede dar algún ejemplo de certificaciones para alumnos que cursaron solo una parte del proceso educativo y desertaron? A ver, ¿cómo es la pregunta, perdón? Sí. Pregunta si puede dar algún ejemplo de certificaciones para alumnos que cursaron solo una parte del proceso educativo y desertaron. Digamos, el tema tiene que ver con la construcción curricular, en el sentido de que si efectivamente se proyectó la realidad correspondiente a que hubiera salidas intermedias o currículum intermedios. O sea, el escenario del desarrollo, perdón, ya ahora mandé, tenía que mandar el archivo, la grabación a la radio, ya lo acabo de mandar. El escenario tiene que ver con cómo tú construyes un currículo, ¿correcto? Entonces, yo creo que tenemos que superar ese formato de asignaturas básicas, de teóricas primero y después, digamos, más específicas o de mercado o profesionalizante. Y hay que tener una estructura curriculares que permita que las personas vayan adquiriendo competencias. Más allá de que todo debería ir avanzando hacia competencias, también es claro que hay que tener muchas más salidas intermedias, mucho más sistemas de certificación. O sea, yo siempre sueño que cuando termine las asignaturas, los estudiantes no es que tengan solo las notas, sino que 3, 4 asignaturas le permitan un certificado
Entonces digo, el tipo hace proyectos en la carrera de economía, bueno, 3, 4 proyectos tiene que tener la posibilidad de que dé un PMI, se gradúe un PMI, y tenga una certificación como técnico, analista o lo que fuera de diplomado correspondiente a este tema. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es, primero, la estructura curricular no debe ser, si bien hay conocimientos acumulativos y es lógico, tampoco hay un conocimiento en el cual solo la teoría vaya adelante y después va la práctica, sino que se va construyendo teoría y práctica a la vez. Y entonces creo que debemos de tener una línea de talleres, una línea de prácticas que ir visualizando. Y eso es parte del enfoque por competencia. Y eso hay que llevarlo a certificación. De alguna forma tiene que ver con un formato de créditos que tú vas acumulando alguna certificación. Pero ahí yo creo que tenemos que visualizar que al salir la persona debería de tener ya 5 o 6 papelitos, un poco mejores, un poco peores, no mejores o peores, pero digo, más consistentes a una competencia o menos. O sea, muchas instituciones tienen el paquete Office prácticamente. Bueno, ¿por qué no le das un certificado del operador Office? ¿Correcto? Muchas veces tienes un curso correspondiente a Python. Y bueno, ¿por qué no le das un certificado de programación en Python o de introducción a la programación en Python? Y así sucesivamente. O sea, yo creo que tenemos que visualizar multiplicidad de salidas con multiplicidad de competencias y un diseño curricular que vaya acumulando papelitos en el buen sentido. O sea, cuando todos éramos estudiantes, vivíamos soñando papelitos, ¿correcto? Porque la sociedad pide eso. Y tomamos un curso y estábamos esperando un curso, una charla, una conferencia, un ciclo de algo y estábamos esperando que nos dieran el papelito, ¿correcto? Y así se acumula. Y yo creo que muchos de esos papelitos deberían asociarse a créditos. O sea, si tú lees un libro, bueno, no es que digamos que al final te deberían dar un crédito por leer ese libro, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podrías ir, lees un libro tal y después vas a dar un examen sobre, no sé, X tema? O sea, te lees, no sé, algún análisis crítico sobre Borges, bueno, y eso puede ser que te habilite a que puedas dar la UBA, un seminario sobre Borges y vas y das el examen. Más flexible y más integración. Esa es mi visión del tema. Bueno, hay otra pregunta de Analia Kieker. Ella dice, pensaba que la deserción este año de pandemia sería mayor que en otros años. Creo haber entendido que afirmó lo contrario. ¿Qué factores explican que sea menor? Yo creo que, digamos, justo estos días estábamos haciendo una evaluación, no la tengo medida contra el modelo de cortes de otros estudios, pero el resultado de la aceptación de los cursos en carreras de ciencias sociales, económicas, y en carreras de ingeniería, también porque el decano de ingeniería me dijo que había hecho el estudio, perdón, el nivel de aceptación es mayor. Entonces, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una deserción en el primer año del 25%. Eso es más o menos en el ámbito de las carreras y hay veces tenés un poco más, pero en general puedes tener 25% y al terminar la carrera 50%. Entonces, lo que yo tengo la impresión es que los estudios de satisfacción y los estudios de confianza o de conveniencia o de aceptación o de gusto muestran que la dinámica es más positiva con los modelos sincrónicos. No creo que el sincrónico sea la panacea, que requiere todavía mucho, y creo que todavía es más una educación de emergencia con nuevas tecnologías. Pero si, digamos, si tienes una persona que está haciendo un curso y tiene que salir a las 6 de la tarde del trabajo
y irse a la universidad y llega a su casa a las 11:30 y le cambiaste por un modelo de que aunque tiene 4 horas también las tiene sincrónicas en su casa o en el café o una computadora, epa, le estás ahorrando 2 horas y media de viaje, de trabajo y de esfuerzo. O sea, yo tengo la impresión de que los estudios no van a venir, porque ahora van a empezar a venir todos los estudios de este año tan trágico, y las primeras impresiones que estoy teniendo son positivas. Impresiones, no datos. Bueno, también hay otra pregunta de Cristian Teixeira, puede ser que si puede dar ejemplos de cómo funciona el sistema por créditos que funcionen en América Latina. Bueno, toda la región ha ido pasando a un formato de crédito. Básicamente ha ido pasando lentamente un formato de crédito por algunas normativas que lo impusieron, convenios con otras universidades para movilidad. O sea que lentamente, por muchos motivos, o simplemente los equipos académicos que han ido proponiendo esos formatos o los equipos de autoridad. El modelo de crédito también va muy variable, porque hay veces es por modelo brasilero, hay veces es por el español, otras veces por el americano. O sea, también estamos teniendo diversidades y lamentablemente la región no ha encontrado un consenso público y político de tener un modelo de crédito único que nos permita la movilidad. Esta es otra de las grandes debilidades de la región, de no tener un sistema común de educación superior y un modelo. Entonces lo que tenemos también es un desorden, cada uno va por su lado. Segundo, efectivamente, el modelo de crédito requiere tener un enfoque por competencia, ¿correcto? Los créditos es el tiempo en aula o fuera de aula para adquirir una competencia. Y lo que estamos viendo es casi un proceso en el cual, digamos, si tengo 15 semanas, entonces le pongo 15 créditos, y si tengo 3 días de clase, entonces le pongo 2 créditos. O sea, es un poquito medio desordenado los formatos. Pero este es el camino que estamos avanzando. Estamos en un camino en el cual vamos lentamente entrando en un sistema de créditos, que hay una cierta, digamos, escenario, una matemática muy simple de traducción de las horas, que no es eso, porque no son un equiparable tan fácil, sino que es un concepto distinto, el crédito, pero que lentamente estamos avanzando. ¿Cuáles son las evaluaciones? Bueno, las evaluaciones son que para aquellos que lo hicieron, le dio un elemento positivo para evaluarse, ¿correcto? Porque el crédito te obliga a evaluar, te obliga a diagnosticar, te obliga a racionalizar un escenario. Ha sido positivo para esas universidades. Segundo, el crédito ha permitido también contribuir a procesos de relativos acuerdos de movilidad o de intercambio. Ahora inclusive la problemática va a ser mucho mayor porque el crédito estaba planteado presencialmente y hoy la lógica nos ha cambiado a un enfoque más distancia. Pero bueno, la normalidad volverá y eso va a contribuir a movilidad. Yo creo que al final el enfoque por créditos no es muy distinto. Hay veces que tú dices, bueno, te permito que hagas un semestre fuera, en otra universidad o en otra institución, a distinto que tú digas, bueno, hasta tantos créditos puede ser. Pero yo creo que es parte de un proceso que va a ayudar. A mí lo que me parecería más pertinente es que los países resuelvan un sistema de crédito homogéneo para el país. Porque pensar en temas de la movilidad internacional es muy poco. Y los estudiantes que se mueven internacionalmente es una aguja que no mueve, no mueve la aguja, como digo. O sea, en América Latina son casos mínimos. Pero si tú armaras un sistema de crédito correspondiente a una lógica de un país como Argentina o todos los países de la región, permitiría un juego mucho mayor. Imagínense que tengamos entre Argentina y Uruguay una cosa de crédito y podamos tener un sistema. Bueno, vienen acá a fin de año, ahora no porque peste, por favor, pero en todo caso, estás un mes en las playas, contribuyes un poco
al turismo uruguayo, que nos hace bien, y efectivamente permite un nivel de acumulación de crédito. O nosotros nos vamos en agosto a Buenos Aires y estudiamos, y son los cursos de verano de la UBA. O sea, creo que tenemos que avanzar a un sistema de crédito de movilidad, pero me parece mejor tener normas nacionales. Muy bien, doctor Rama. Voy a hacer una última pregunta, ya dado la avanzada. No te escucho, Enrique, no te escucho. Sí, voy a hacer ya la última pregunta, dado la avanzada de la hora, y veo que está con multitarea también, respondiendo otras... No, que estoy viendo si el tipo recibió el programa. Bueno. Perfecto. No, perdónenme, por favor. El doctor Nora Mirna Smith dice, la educación inclusiva plantea la diversificación curricular como alternativa a la propuesta homogénea independientemente de una modalidad presencial o virtual. Por lo que usted plantea, de acuerdo a lo que me pareció escuchar, ¿la educación a distancia de por sí atendería a la diversidad? ¿No habría que interrogar también allí el lugar desde donde se implementa una propuesta pedagógica? Digamos, en la medida que tú estás teniendo una sola educación a distancia, yo te digo que comparto que no hay diversidad. La diversidad está dada en la diversidad, ¿correcto? Entonces, lo que yo planteo no es que la educación a distancia sea la diversidad, sino que en la construcción de la diversidad, que implica también la inclusión, como lo plantea la persona, se use una mayor paleta de colores. Entonces, la presencial, la distancia, la virtual, la sincrónica, MOOCs, pero también la educación dual o el aula híbrida. O sea, no es un escenario del cual esté limitado a que sea la panacea la educación a distancia. Sí creo igual estructuralmente que la educación a distancia permite ella misma una paleta más diversa. Porque digo, si hay un estudiante a 100 kilómetros y otro que está a 50, para ellos es lo mismo. Y si hay que llegar al aula a las 6 de la mañana para tomar la clase a las 8, porque hay 100 en el aula, bueno, estás en primera fila si lo haces a través de la computadora. O sea que la propia educación a distancia o la propia utilización de la red, o sea, aquí no es educación a distancia, es educación en red. Es una educación sincrónica en red, pero aún que no sea sincrónica, es en red. Y por lo tanto, o sea, ¿cuántas personas pueden tomar un curso MOOCs a la vez? Miles, miles. Correcto. O sea, y pueden estar dando el examen sincrónico, asincrónico a la vez. Entonces, yo creo que cada tecnología tiene su característica. O sea, los tecnólogos, no porque yo sea tecnólogo, pero me encantan, de alguna forma, cuando miden los julios que tiene, no sé, un molino de viento, no es lo mismo que una central nuclear. Cada tecnología tiene una potencialidad. La educación presencial tiene una potencialidad. El escenario de lo digital en red no es lo mismo que lo digital con un CD o el analógico con un video o un libro. Entonces, yo creo que esta tiene mucha más potencia. Ya hoy se está experimentando en la holografía. La holografía tiene más potencia. No experimentando, se están vendiendo equipamientos holográficos, ya para uso comercial. Correcto. Y hace el año pasado, en un congreso en Salta, en el Congreso de la Universidad Católica de Salta, la conferencia que dijo Diogo García Areillo se estaba haciendo por holografía. O sea, ya estamos en el juego. Y en los eventos que he visto en Estados Unidos, eventos comerciales, de exposiciones, antes de la pandemia, obvio, ya estaba normal.
¿correcto? O sea, este tema es un cambio tecnológico y por lo tanto creo que la inclusión va a estar dada en la diversidad y la diversidad implica todas las diversidades tecnológicas sin excluir ninguna. Bueno, doctor Rama, le leo algunas palabras de agradecimiento de los participantes. Gladys Acuña, muchas gracias, nos deja mucho para pensar. El Saúl, excelente, excelente también de Emilia Escanich. Un placer escucharlo al doctor Rama, dice Bettina Bravo, nos deja mucho para reflexionar, planificar, hacer. Muchas gracias. Liliana Insúa, un lujo la conferencia del doctor Rama. Y bueno, yo me hago eco a todos los comentarios de los participantes en esta conferencia y agradezco de nuevo enormemente haber aceptado participar en estas jornadas del IPSIC 2020 y efectivamente ha sido un lujo tenerlo usted como conferencista y le agradecemos desde la comisión organizadora del IPSIC y desde también de las autoridades de la Facultad Regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchísimas gracias. Para mí un gusto grande, agradezco mucho la gentileza. Estimado Galíndez, yo les voy a mandar una presentación de PowerPoint, que no la quise poner porque siempre dispersa, pero es un poco en los escenarios centrales de estas reflexiones, para que se la pueda distribuir a los participantes. Y fue un gran gusto, los felicito por este esfuerzo y este trabajo y el evento. Es un tema, sin lugar a dudas, interesante y estoy a vuestra disposición. Un fuerte abrazo para ustedes y para todos. ¿Correcto? Que la próxima vez pueda ser ya presencial. Que la próxima vez pueda ser presencial también. Será un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.